Lindo recordar estos coros, ¿no? Llenos de palabra también. Decía la palabra: ya no nos llamaré siervos, sino amigos. Tenemos un amigo que nos ama y que dio su vida por nosotros. Amén. Dígaselo al que está a su lado. Si me regala un poquito de luz alguien, por favor. Dígaselo al que está a su lado. Dígale: tenemos un amigo que nos ama y su nombre es Jesús. Bienvenidos, iglesia. Bienvenidos, Sebas. Dios te bendiga. Qué rico verte con esa familia preciosa. Bienvenidos, amados hermanos, a la casa del Señor. Gracias por aceptar esta linda invitación que nos hace nuestro Padre Celestial para estar en su casa, en su presencia y oír su voz. Amén. ¿Trajo su Biblia, mi hermano? Mateo capítulo 25, por favor. La verdad de Jehová es para siempre. Amén. Pasa las ideologías, las culturas, los tiempos, todo eso queda atrás, los imperios, pero la verdad de Jehová es para siempre. Amén. Vamos a leer la parábola de los talentos. Mateo capítulo 25. Chiqui, creo que se me quedó el cosito de la... Gracias, mi amor. Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30. ¿Está conmigo? Muy bien. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, y a cada uno conforme ¿a qué? A su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, todos juntos leamos: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ello. Su señor le dijo juntos: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí. ¿Tuve qué? Tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, Cristo viene, amén, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le dará, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Padre, delante de ti y delante de nosotros está la palabra, Señor, como un puente entre tú y nosotros, un puente que nos lleva a conocer tu verdad, tu carácter, tu plan, quién eres tú y cómo nos ves a nosotros. Te pido, Señor, como siempre, que esta palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga lo que tú quieres y sea prosperada en aquello para lo que la enviaste. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te amamos. Amén. Gracias, mis amados hermanos, por esa linda devoción. Tome su lugar, por favor. Estamos hablando por estos días de un tema bien especial. ¿Recuerdan cuál es? Perdón, me corro un poquito por acá. ¿Sí? Sé que para algunas personas este tema puede ser como, ¿qué está hablando? Y otra vez.
Pero no, mis amados, vamos a reconsiderarlo a la luz de las Escrituras y vamos a ser muy bendecidos, porque la palabra eso es lo que hace, bendecir nuestras almas y alimentar nuestras almas. Amén. Entonces le ruego que disponga todo su corazón. Me toca ir muy rapidito. ¿Tienen afán? Bueno, no, mentiras. ¿Por qué es importante hablar de mayordomía bíblica? ¿Por qué es importante? El Señor nos muestra en su palabra por qué es importante hablar de mayordomía. Y la primera razón, tal vez la más importante, es porque nos habla acerca de quién es nuestro Dios. ¿Cómo es nuestro Dios? Una de las razones por las cuales necesitamos comprender la mayordomía a la luz de la Escritura es porque nos muestra quién es Dios. La palabra de Dios dice en Salmo 24:1, de Jehová es ¿qué? Muy bien, esta iglesia sabe Biblia. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo, ¿cierto? Entonces una de las razones principales, porque el corazón humano tiende a olvidarlo y empieza a usar términos como mi billetera, mi cartera, mi micrófono, mi celular, mi plata, mis cosas, lo que yo. Y una de las cosas más lindas de la mayordomía bíblica es que nos vuelve a poner en el lugar correcto. Dios es el origen, la causa y el propietario de todo, de todo. Una de las cosas que veíamos en esa parábola era eso. Por toda la parábola, mis amados hermanos, se nota y se asienta el hecho de esto es lo tuyo, Señor. Esto es lo tuyo. Aquí está lo que es tuyo. Esto es lo tuyo. Número 2, otra razón importante por la cual estudiamos o recordamos la mayordomía bíblica, mis amados hermanos, es porque es un reflejo de nuestra relación con Dios. La manera en que nosotros administramos los recursos, los dones, las capacidades que Dios nos ha entregado, los talentos que Dios nos ha entregado, las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor, habla directamente de cómo es tu relación con Dios. Directamente. Si mi esposa, por ejemplo, está en un estado de insatisfacción en todos los sentidos, especialmente emocionalmente, si mi esposa, por ejemplo, está pasando por unas crisis especiales, yo no sé si ha notado a veces esas parejas donde la persona, el hombre está súper bien vestido y la esposita anda por ahí, triste, flaca, ojerosa, cansada y sin ilusiones. Pero el tipo, en cambio, ¿no es cierto? Incluso a veces en la ignorancia de nuestra mayordomía bíblica le echa la culpa a la esposita. Es que usted esto, es que usted lo otro, es que usted no hace, es que usted arriba, es que usted abajo. Y resulta, mis hermanos, como la palabra nos indica, que nosotros somos responsables por el estado emocional de nuestras esposas. Así que si mi esposa anda por ahí en una circunstancia difícil, demasiado deprimida, hay momentos en los que hay algunas depresiones, algunas circunstancias de tristeza, algunas circunstancias difíciles, y es normal estar agobiados por algunas circunstancias, pero una continua tristeza, una continua depresión, una continua amargura, algo como esposo no estoy haciendo bien. ¿Estoy explicando? En mis manos Dios ha puesto a mis hijos, a mi esposa. En mis manos Dios ha puesto a las personas que están a mi alrededor. Y cómo administro esas relaciones habla mucho de mi propia relación con Dios. Pero muchísimo. Por eso es que el apóstol dice: quien quiera ser obispo, bueno, lo felicito, buena obra desea, pero tiene que tener su hogar en orden. ¿Vamos bien? Hay mucho que hablar ahí, pero estoy seguro que mis compañeros han dicho varias cosas y hablarán también algunas otras cosas. Una tercera razón, mis amados hermanos, es porque la mayordomía bien entendida puede ser una herramienta maravillosa en nuestro camino de formación a la imagen de Cristo. Esa es la esencia de la vida cristiana. La esencia de la vida cristiana, mis amados, y los ministerios están delegados por el Espíritu Santo de Dios a la iglesia para que todos lleguemos ¿a dónde? A la altura del varón perfecto, muy bien, a la imagen del Hijo de Dios. Ese es el propósito.
El propósito no es necesariamente llenar grandes templos y llenarlos y saturarlos con personas. Así no se mide el éxito de un ministerio, ya lo hemos dicho hasta el cansancio. El éxito de un ministerio bíblico se mide en qué tanto las personas que asisten y están involucradas a ese ministerio se parecen a Cristo. Y la mayordomía bien entendida, mis amados hermanos, funciona bien como una herramienta que nos puede estimular hacia nuestra formación a su imagen, porque nos estimula la fidelidad como mayordomos, nos estimula a la diligencia. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor en la analogía al siervo infiel? Negligente. Nos estimula la bondad, nos estimula la benevolencia, nos estimula a varias características que son únicas del carácter de Cristo Jesús. Amén. Pero otra de las razones, y es la que quiero compartir hoy y extenderme un poquito más en ella, tiene que ver, mis amados hermanos, con nuestra misión. Amados hermanos, acompáñenme por favor a Mateo capítulo 13. Ahí mismo donde estábamos, pero devuélvase un poquito más. Mateo capítulo 13. Vamos a leer el versículo 10 y 11 y 12. Entonces, ¿está conmigo? Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué hablas por parábolas? Otras versiones dicen: ¿por qué hablas en este lenguaje tan difícil de entender? ¿Alguien tiene esa parábola? Esa versión, digo. Él respondiendo les dijo: porque, ojo, resalte esto hace eco hasta nosotros. Porque a vosotros os es dado saber, ¿qué cosa? Los misterios del reino de los cielos. Mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, así como leímos en la parábola. Mis amados hermanos, no solamente el Señor nos ha dado su gracia, no solamente en su gracia nos ha bendecido con dones, con talentos, con riqueza. Seguramente ustedes, ¿cuántos han sentido la bendición, la protección de Dios? No solamente ha puesto a nuestro alrededor personas maravillosas sin las cuales sería imposible vivir nuestra vida, como nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra familia y las personas que nos rodean, sino que aún más glorioso, présteme atención por favor, ha puesto en nuestras manos los misterios y las verdades de Dios. Le ruego al Espíritu Santo que imprima esta verdad en nuestros corazones. No solamente nos ha llamado a ser buenos administradores de dinero y de cosas de esas, ha puesto en nuestras manos las verdades de quién es Dios. Acompáñeme a verlo desde otra perspectiva. El apóstol Pablo lo menciona en 1 Corintios 4, 1 y 2. Aquí lo tengo por si de pronto. Así pues, dice 1 Corintios 4, 1 y 2. Resáltelo. Así pues, téngannos los hombres. ¿Por qué? Servidores de Cristo. Y ojo a esto. Y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Vamos a hablar de eso hoy. No solamente, insisto, somos receptores pasivos de su gracia, sino que somos guardianes activos y responsables de las grandes verdades de nuestra fe, de los misterios de Dios, de las verdades acerca de quién es Dios. Él las puso en nuestras manos y espera que las administremos y las cuidemos de forma fiel. Mi hermano, es como si Dios hubiera puesto su reputación en nuestras manos. ¿Me estoy explicando, Ronnie? ¿Y cómo vamos a tratar su reputación? ¿Cómo hablamos de Cristo? ¿Cómo pensamos de Él? ¿Cómo compartimos de Él? ¿Comprendemos los misterios de Dios? ¿Comprendemos sus verdades como primera medida?
¿Vivimos conforme a esas verdades? Porque a veces se queda solo en la información. ¿Vivimos conforme a esos misterios? Y sobre todo, ¿los compartimos de manera fiel a las demás personas? ¿Los compartimos de manera tal que un niño pequeño pueda hacerte preguntas y él pueda entender? Y nos ha llamado el Señor a fidelidad en esta área. Y es tremendamente fuerte. Vamos a entender un poquito este pasaje. Lo primero que dice aquí, mis amados hermanos, es que somos servidores de Cristo. Esta palabra servidor es una palabra, un término griego que se pronuncia más o menos así como hiperetes o huperetes. Es una palabra compuesta de dos otras palabras. Hupo, que significa bajo, y eretes, que significa remero. Literalmente, y desde el punto de vista más básico de esta palabra servidor significa un remero subordinado. No es el dueño de la nave, es que el remero. El remero puede dar algunas opiniones de vez en cuando. El remero puede decirle al capitán: mira, yo considero que de pronto, teniendo en cuenta, y es probable que el capitán de vez en cuando escuche su voz, pero no es el dueño de la nave. ¿Me estoy explicando? Algunas personas, mis amados hermanos, tomaron los misterios de Dios y cogieron los misterios y los abrieron y los manipularon como si ellos fueran los dueños de los misterios. Ahora permítame aclarar algo, lo voy a repetir varias veces, pero permítame anticiparme a algo. Lo que está en vilo y lo que debemos cuidar no son necesariamente las verdades en términos de que ellas podrían frustrarse o acabarse. La verdad de Jehová es para siempre. El problema no está en la verdad. Así crea usted o no en la encarnación de Cristo, si usted cree o no en la encarnación de Cristo, eso no afecta en nada a la verdad. Si usted cree o no en el infierno, eso no afecta en nada a la verdad. Si usted cree o no que Cristo nació por obra y gracia del Espíritu Santo de la Virgen María, si usted no lo cree, mi hermano, eso es problema suyo, con todo respeto. Eso no cambia en nada la verdad. Con todo respeto, pero con firmeza. La verdad permanece para siempre. Aquí lo que está en juego no es la verdad. Aquí lo que está en juego es tu fidelidad y la mía. ¿Me estoy explicando? Como mayordomos, lo que está en juego no son las verdades de Él. Lo que está en juego es nuestra fidelidad. Y es en eso que tenemos que prestar atención, porque se requiere de los mayordomos que sean hallados fieles. ¿Vamos bien? Ahora, el otro término que aparece aquí, no solamente somos servidores de Cristo, como una especie de auxiliar de Cristo, somos auxiliares de Cristo. ¿Alguien ha ido al odontólogo? Hay una personita bien diligente alrededor del odontólogo. Imagínese que en vez de pasarle las pinzas le pase un martillo. Es que yo pensaba, ¿me va a hacer caso o ¿me estoy explicando? Somos auxiliares de Cristo. Somos auxiliares de Cristo. Pero lo siguiente que dice es que somos administradores. Esta palabra es una palabra, un término griego también compuesto que se llama oikonomos. Oikos, que significa casa, y nomos, que significa ley. Es decir, alguien que rige la casa, que administra la casa. Y no solamente en términos económicos, sino las personas que trabajan ahí en la casa. Incluso en algunas ocasiones los mayordomos tienen autoridad sobre los hijos de los dueños de la casa. Y así nos ve el Señor. Y así nos ve el Señor. Y así espera que actuemos nuestro Dios. Alguien diga amén. No me dejen solo. Y espera, mis amados hermanos, que nosotros cuidemos y compartamos esos misterios de manera fiel. De manera fiel. Eso es lo que se espera del administrador. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Esta es la cualidad que queremos resaltar hoy. Insisto, por favor, las verdades de Dios no están en juego, o sea, ellas permanecen para siempre.
Pase la cultura que pase, pase el imperio que pase, pasen las ideologías que pasen, las verdades del Señor son para siempre. Cielo y tierra pasará, mas su palabra nunca pasará. Lo que está en juego no es la verdad del Señor. Lo que está en juego es tu fidelidad y la mía. Lo que está en juego es tu fidelidad y la mía. Entonces, así que somos llamados, mis amados, a ser fieles, tanto en nuestra comprensión de esos misterios, de esas verdades, como a vivir conforme a esas verdades y como a compartir con los demás de manera fiel esas verdades, teniendo en cuenta, insisto, que la misma reputación de Dios está en nuestras manos. Es como cuando el mayordomo actúa por impulsos o actúa por alguna emoción extraña, después viene a pedirle cuentas el amo y dice: ¿usted por qué actuó así? ¿Quién le dijo que yo era así? ¿Por qué hizo eso? ¿Cuándo me ha visto a mí haciendo eso? No es que yo pensé, es que yo pensé que... Es que yo pensé que... No ha sido fiel con lo que le he enseñado, no ha sido fiel con lo que le he encomendado. Así que, ¿y cuáles son entonces estos misterios de Dios? ¿A qué nos referimos? Porque de pronto algunas personas o el término nos puede llevar como a algo escondido. No, realmente no. Esa es la bendición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Repito esto: somos llamados a ser fieles tanto en nuestra comprensión de estas verdades como en la forma en que las compartimos con los demás. Amén. ¿Cuáles son estos misterios? Hice una lista pequeñita, porque hay varios más. Uno de esos grandes misterios, por ejemplo, es la Trinidad, ¿cierto? San Agustín decía, usted puede perder la cabeza tratando de entender la Trinidad, pero si no cree en la Trinidad puede perder el alma. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es un Dios en 3 personas, por ejemplo? Se llaman Padre, iguales en deidad, comparten la misma naturaleza. Estamos hablando un poquito del Espíritu Santo en el discipulado. Le invito, mi hermano, para que venga al discipulado. También hay misterios como la encarnación de Cristo Jesús, el nacimiento virginal de Cristo Jesús. Hay varios. Solamente extraje unos pequeñitos para tratar de hablar del tema y hacer énfasis en uno específico. Uno de los primeros que el mayordomo debe tener cuidado y cuidar con fidelidad es la redención exclusivamente por medio de Cristo Jesús. Exclusivamente, eso suena como discriminatorio. Sí, qué pena. Lo siento. Sí. Solamente en Cristo Jesús hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en quien pueda haber reconciliación. Solo Cristo Jesús pagó, como cantábamos ahorita. En esto conocemos el amor, que Él dio su vida por nosotros. No en que nosotros le hayamos amado primero, sino que Él nos amó primero y entregó a su Hijo en propiciación por todos nosotros. La única manera de alcanzar reconciliación con nuestro Padre es por medio de la obra de Jesucristo, que pagó la deuda que tú y yo teníamos con Dios. ¿Con cuánta plata se paga eso? Por eso el único mecanismo para alcanzar reconciliación con Dios es Cristo Jesús, alabado sea su nombre. Usted entiende esa verdad. Usted, mi hermano, se esmera por tratar de comprender y entender más profundamente el regalo de la salvación. Usted vive su vida como un reflejo de gratitud por lo que Cristo hizo por usted. Esas son preguntas que un mayordomo tiene que hacerse. ¿Me estoy explicando? Otro de esos grandes misterios y esas grandes verdades es el amor y la gracia de Dios. Algunos lo extralimitan, algunos se quedan cortos en la interpretación de este maravilloso misterio. Efesios 2:4, por favor. Efesios 2:4 y 5. ¿Alguien lo puede leer con fuerza, por favor? Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5.
Por gracia sois sanos. Gracias, Rutica. ¿Estás malita de la voz? ¿Un poquito? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. La gracia de Dios y el amor de Dios bien entendidos, mis amados, nos lleva a vivir y a compartir un amor y una gracia especiales. ¿A qué me refiero, Richie? A que muchas veces nosotros le estamos pidiendo al Señor: Señor, perdóname, no, tú eres un Dios de gracia. Pero cuando alguien hace algo en contra de nosotros, el juicio de Dios venga sobre ti y el hacha de Dios está puesta sobre el árbol y uno dice: ¿no ha entendido? ¿Entiendes de verdad lo que es el amor y la gracia de Dios? ¿En serio lo entiendes? Porque para ti toda la gracia, pero cuando tú tienes que ser llamado a extender gracia y amor, parece que no. Como mayordomo debo preguntarme: ¿estoy reflejando el amor y la gracia en mis interacciones con los demás? ¿Estoy enseñando y predicando sobre el amor y la gracia de Dios de una manera que sea fiel a las Escrituras? Porque cuando no estamos en esa tensión correcta de la verdad de Jehová, nos vamos también al otro lado y terminamos enseñando un amor de Dios que no es el amor de Dios, por decirlo de esa manera. Eso no es amor, eso es alcahuetería. Y hasta el otro lado tampoco. ¿Me estoy explicando? Por eso estas verdades tienen que ser bien administradas y fielmente entendidas, vividas y compartidas. Otro maravilloso, hay mucho que decir ahí, mis amados hermanos, pero quiero solamente dar un ejemplo de algunos misterios. Otro misterio es la llegada o la venida del reino de Dios. ¿Se acuerdan una vez que Yojita nos hacía una analogía acerca del evangelio y de cómo un evangelista, por decirlo así, venía a este reino gritando y diciendo: por favor, el reino se acerca? Como dice, acompáñenme a leer por favor Marcos 1:15. ¿Marcos qué? Alguien que lo lea con voz de trueno. Gracias, Hectícor. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ese es el mensaje del reino de los cielos. Ese es el mensaje que viene trayéndonos nuestro Señor Jesús, Juan el Bautista antes que él y todos los profetas. Vuélvanse a mí, dice el Señor. Arrepiéntanse, deje el impío, deje el pecador su pecado, deje el impío su camino y vuélvanse al Señor. Arrepentíos y creer. El reino de los cielos, mis hermanos, no consiste en bebida, ni en comida, ni en cosas materiales. Yo vivo conforme a eso. Estoy viviendo y enseñando como si realmente creyera en la llegada del reino de Dios. Estoy buscando la justicia del reino de los cielos. Buscad primeramente el reino de Dios y vivo conforme a eso. Estoy ayudando a otros a entender y a esperar en el reino de Dios mientras ese reino se asienta definitivamente, porque estamos colaborando con Cristo. ¿Me estoy explicando, iglesia? La resurrección de entre los muertos y la vida eterna. Este es otro maravilloso misterio. Esta es otra maravillosa verdad. La crea o no la crea. ¿Me estoy explicando? Esa verdad no está en juego. Lo que está en juego es nuestra fidelidad. Pero Cristo resucitó, alabado sea su nombre. Y si no, vana sería nuestra predicación y vana sería nuestra fe, y aún estuviéramos en nuestros pecados. Pero Cristo resucitó. Bendito sea su nombre. Y estoy llamado, mi amado hermano, a hablar fielmente acerca de eso. Estoy viviendo mi vida con la esperanza de la resurrección, de la vida eterna. Vivo así, vivo haciendo tesoros en el cielo, vivo pensando que algún día me encontraré con el Señor, que algún día le abrazaré, que algún día me arrodillaré delante de Él diciendo: bendito seas, Dios, por todo lo que hiciste por mí. ¿Estoy haciendo tesoros en el cielo o estoy solamente enredado en las cosas de este mundo? Son preguntas que un mayordomo fiel tiene que hacerse. Estoy buscando entender más profundamente lo que la Biblia enseña acerca de la resurrección y de la vida eterna. Los invito hay demasiadas formas, ¿no?,
También su merced puede dedicar tiempo a leer un buen libro, a venir al discipulado, a inscribirse en las escuelas. Está dedicando tiempo a entender esas verdades. Tiempo real, tiempo legítimo. Otro es, por ejemplo, la unidad del cuerpo de Cristo, la promesa de su Espíritu. ¿Cómo pienso acerca del Espíritu Santo de Dios? ¿Quién es Él? Para algunas personas el Espíritu Santo de Dios es algo que soplan algunas personas, otras, o una especie de cable pelado que uno se pega ahí y como que lo hace temblar. ¿Cómo pienso del Espíritu de Dios? ¿Quién es el Espíritu Santo de Dios? En una de las conclusiones a las que estamos llegando en el discipulado es que sin Él sería imposible hablar de vida cristiana. Dependemos del Espíritu Santo. Él es Dios. Él es Dios, digno de suprema alabanza. Amén. Y lo mismo que sentimos acerca de Cristo y acerca del Padre es lo mismo que deberíamos sentir acerca del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo piensas del Espíritu de Dios? ¿Quién es Él para ti? Y la unidad del cuerpo de Cristo, pues es otro maravilloso misterio, otra maravillosa verdad que algunos parecen olvidar. Efesios capítulo 4, rápidamente por favor, se me acaba el tiempo. Uy, Dios mío. Efesios capítulo 4 del 3 al 6, mire lo que dice. Hablando de la unidad en el Espíritu, de hecho hay un subtítulo en el capítulo 4. Solícitos, nos llama el Señor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. ¿Cómo manejo yo los desacuerdos? Es natural que en una comunidad o en una familia haya desacuerdos, ¿cierto? ¿Alguien ha tenido algún desacuerdo con? No, nada, y los demás bien, ¿cierto? El problema no es tener desacuerdos, eso es perfectamente natural. El problema es cómo resuelvo esos desacuerdos. Hay personas, mis amados hermanos, con apariencia de piedad, con carita así. Hermano, es que... Y el lenguaje que usan, a pesar de que sus palabras parecen dulces como la miel, están saturadas de un veneno satánico que en vez de traer unidad en el Espíritu, traen división al cuerpo de Cristo. Mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Estoy manejando los desacuerdos de una manera que promueva la unidad en lugar de la división? ¿Estoy promoviendo la unidad dentro de mi iglesia y con los creyentes, incluso de pronto con otras iglesias? Yo entiendo que hay divisiones que se tienen que dar, ¿no es cierto? Por el pecado, por el orgullo de algunas personas, por ciertas circunstancias. Hay divisiones que hay que hacer, porque llega un momento en el que definitivamente ya no se puede tolerar algunas actitudes. Pero en cuanto dependa de nosotros, dice que tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mucho cuidado con esas personas, mis amados hermanos, saturados de Satanás, con apariencia de piedad y saturados de Satanás. Lo digo con respeto, pero con firmeza. Y un último, en el cual quiero tomarme unos minutos más, tiene que ver con el pecado y sus consecuencias, aunque tal vez no es estrictamente un misterio en el término total de la palabra. Cuando miramos las palabras de Jesús con respecto al pecado, nos damos cuenta que el ser humano puede tender a subestimar el engaño y la terrible pecaminosidad del pecado. Como mayordomos, una de nuestras tareas, mis amados hermanos, es cuidar, ¿cierto? Es cuidar. No sé si a usted le ha pasado, nosotros por la gracia de Dios vivimos en un edificio donde hay guardias de seguridad y hay un sistema de administración. ¿Sí ha notado a veces, o de pronto su merced incluso trabaje en algunas de esas, y a veces nos damos cuenta que cambiaron los guardias? A cada rato les ha pasado que cambian los guardias, ¿sí?
Entonces uno va y se asoma y hay otros guardias y uno, buenos días. Pero a veces uno ve al administrador de turno o al jefe de esa guardia haciendo un recorrido por el lugar, mostrando y enseñando ciertos lugares que son vulnerables y sobre los cuales hay que prestar muchísima atención. Entonces va el administrador con el guardia y le dice, mire, esta parte de aquí, hermano, nos toca poner una cámara, nos toca poner un poquito aquí de cercado, porque aquí se nos meten los ladrones. ¿Le ha pasado alguna vez? Sí, Tommy, no se va a dormir, hermano. Bueno, el administrador tiene este llamado también. Y tiene que hacer un análisis, mis amados hermanos, como Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Más adelante lo vamos a mencionar también. Pero tiene que hacer un análisis específico de los espacios, los lugares y las cosas que pueden generar esa vulnerabilidad y terminar llevándolo a ese mayordomo a ser infiel con respecto a las verdades y los misterios de Dios. Y una de esas, mis amados hermanos, es el engaño del pecado. Por lo que más quiera, mi hermano, en el amor del Señor, le suplico que no subestime el engaño del pecado. No subestime el engaño del pecado. No subestime las emociones que a veces pasan por su corazón. No piense que hay cosas que van a pasar y que de repente, tranquilo, eso es normal. A.W. Tozer, en su libro El conocimiento del Dios Santo, dice que una de las sutilezas de Satanás es hacer que el creyente se sienta cómodo en su pecado. Tranquilo, hermano, tranquilo. ¿Quién no lo hace? Tranquilo, respire. A ver, hagamos yoga juntos. Satanás le encanta mantenerte tranquilo con tu pecado. Respira profundo, no te pongas nervioso. ¿Quién dijo? Lo que pasa es que él tiene miedo porque él sabe que si ustedes comen del árbol van a ser como Dios. Tranquila. Mi hermano, por lo que más quiera, como buen administrador fiel de los misterios de Dios, no subestime el engaño del pecado. Creo que ese es uno de los problemas más terribles que como iglesia hemos cometido. No solamente a veces tenemos y caemos en una limitación, en un conocimiento de Dios muy chiquitico y limitado, sino que a veces también precisamente caemos en el error de Satanás, de pensar, mis amados hermanos, que como cualquiera lo hace, todos lo hacen. Tenemos una concepción también muy pequeña de lo que el pecado puede hacer. Y Pablo tiene toda una tesis con respecto a eso. Es increíble cómo el pecado, dice la naturaleza de pecado, cogió algo tan bueno y santo como la ley y la tergiversó de tal manera que me engañó y morí. ¿Y a qué horas? ¿Me estoy explicando? Por favor, no subestime el poder y el engaño del pecado. ¿A qué me refiero? Gálatas capítulo 5, usted lo conoce. Permítame leer aquí otra versión. Las cosas que hace nuestra naturaleza carnal son inmoralidad sexual. No subestime esos pensamientos que pasan por su mente. No pase por alto esos programas que a veces ve, eso es normal, hoy por hoy todo tiene las mismas escenas. No subestime esa sensación. Como dice el dicho por ahí vulgar, no haga nada para eso. No subestime eso. No solamente tiene que ver con impureza y moralidad sexual, con descontroles, dice aquí, impurezas, pero tiene que ver también con idolatría. Quiero ser respetuoso, mi hermano, y quiero amarle, pero hay algunas aficiones y algunas tendencias y algunas cosas que de verdad pasan la raya de la idolatría. Con todo respeto, cualquiera que sea el equipo que usted siga, lo bendigo, pues ojalá le regalen aunque sea una camiseta.
Pero hay gente que de verdad eso parece de verdad idolatría. Ya hemos hablado mucho de eso y mi esposa siempre me regaña. Idolatría, participar en brujerías. Todavía cristianos mirando cómo les va a ir hoy en el horóscopo, muestre a ver. Hechicerías, estamos llenos de eso. Al lado de la publicidad de crema Colgate te sale la publicidad de la billetera para la prosperidad. ¿Ya cuánto la compraron? Pero no es solo eso. Mire lo que dice el versículo 20. Odios. Estás guardando odios en tu corazón y pensando que por una extraña razón se van a desaparecer así como así. No lo subestimes. No lo subestimes. Discordias, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras. Pastor, pero es que es 20 de julio, pastor. O sea, una. Parrandas, dice la versión. ¿Esta cuál versión es? La PDT. Y otras cosas parecidas. Ya les advertí, dice el dueño de todo. Ya les advertí contra eso y ahora les vuelvo a decir lo mismo. Que todos los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y yo debo ser fiel a este encargo. Y tú y yo debemos ser fieles a este encargo. Comprenderlo, vivirlo de acuerdo a este misterio y caminar y enseñar a otros tal cual nos ha sido entregado. ¿Me estoy explicando? El pecado, mis amados hermanos, dice Hebreos capítulo 3, versículo 13. Aquí me voy a tomar un poquito más de tiempo. Ay, me disculpan, por favor. Hebreos 3:13. Si alguien lo tiene, por favor, léalo con fuerza. Wow, bonita versión. Aquí dice: antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ese pecadito que a veces subestimamos tiende a endurecernos. Eso no tiende a mejorar, hermano. Eso no tiende a mejorar. Tiende a endurecer tu corazón. Tiende a endurecer tu corazón. Y si no prestas atención a eso, vas a terminar cruzando la línea de la infidelidad. Ahí es donde es importante el Espíritu de Dios. El apóstol Pablo, hablando de caminar en el Espíritu, dice: haced morir las obras de la carne y se hacen morir por el Espíritu. Por el Espíritu. No solamente el administrador fiel debe estar atento del pecado, sino que debe estar pendiente de las falsas doctrinas. Primera de Timoteo 4:16, ya lo mencionamos. Pablo le dice a alguien que está formando como administrador fiel, a uno de sus servidores más fieles, ¿cómo le dice el apóstol Pablo? Cuídate de ti mismo, por favor, Timoteo, por lo que más quiera. Cuídese de usted mismo y de la doctrina. No es poca cosa. No, pero somos amigos y somos vecinos y no, hermano, no. Qué pena, no. Si una persona, mis amados hermanos, enseña de Jesucristo solamente poniendo su mirada en las cosas de este mundo, no hay comunión ahí. No hay comunión ahí.
Si tú y yo estamos buscando a Jesucristo solamente para ver si Él nos ayuda en las cosas del mundo, para ver si Él nos ayuda y nos da platica, para ver si Él nos ayuda a no tener un accidente de tráfico, bueno, claro, Él nos guarda y Él nos cuida, pero ese no es el principal problema por el cual buscamos a Jesucristo. Y cuando un corazón solamente hace énfasis en las cosas materiales, no ha sido regenerado, no ha sido transformado por Cristo Jesús. La doctrina es fundamental. No estamos buscando a Cristo y por eso es que la gente nos ve como nos ve, pobrecitos cristianos, yendo cada día, cada 8 días a la iglesia para ver si Dios les da lo del sueldito, para ver si Dios les da otro trabajito mejor, en vez de esforzarse ni trabajar y moler. Así nos ve mucha gente, ¿no los ha escuchado? Nosotros no buscamos a Dios para eso. Dios en su gracia y en su misericordia nos da todas las cosas, alabado sea su nombre. Pero no es esa la razón por la que lo buscamos. No es esa la principal razón por la que lo buscamos. Hay una condición en nosotros que requiere que Dios nos llene de todo su poder, de toda su gracia, de toda su gloria. Y esa es la razón por la que lo buscamos. En nosotros hay algo que tiene que ser tratado por Dios. Y por eso no solamente tenemos que tener cuidado, mis amados hermanos, de nosotros mismos, sino de la doctrina. Una mala doctrina, mis amados hermanos, lleva a hogares a destruirse. No es poca cosa, no es un tema de opinión. Cuando usted no tiene la sana doctrina clara, termina siendo un mayordomo infiel y por lo tanto su hogar se ve comprometido, sus hijos se ven comprometidos, su propia economía se ve comprometida, todas sus relaciones se ven comprometidas porque lo único que hicieron allá fue ayudarle a aumentar el corazón que de por sí ya es engañoso y su naturaleza pecaminosa no se ha transformado. Pero usted va cada 8 días para ver si el Señor de repente le da el número para ganarse el baloto. No es por eso que buscamos a Cristo Jesús. Si es por eso, dijo el apóstol Pablo en otra versión, somos los más dignos de conmiseración. No es por eso, no es por eso. El problema es peor. El problema tiene implicaciones eternas. ¿Me estoy explicando, iglesia? Otra cosa que tiene que tener en cuenta el buen mayordomo y fiel es el amor al mundo. ¿Recuerdan 1 Juan 2, 15 al 17 que dice: no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, hay 3 cosas específicas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que el mayordomo fiel debe tener cuidado de su relación con el mundo. Su relación con el mundo. Mantenga distancia con los deseos de la carne, mantenga distancia con los deseos de los ojos, mantenga distancia con la vanagloria de la vida. Hay mucho que decir ahí, pero estoy seguro que mis compañeros también ahondarán de hoy en 8. Todavía vamos a hablar mucho de este tema. Apocalipsis 3:15 habla de una indiferencia. En el mensaje a la Odisea, en el mensaje de Jesucristo a la iglesia de la Odisea, habla de una especie de complacencia, de conformismo, de indiferencia. Acompáñeme, por favor, ahí despuesito, Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Uno de los engaños del pecado y de los engaños de las riquezas, mis amados hermanos, es que tiende a llevar a una persona a un estado de indiferencia espiritual y termina desprevenido de su contexto espiritual. Entonces la persona se mira a los bolsillos: tengo platica, tengo zapatos, tengo buen reloj, bendito sea el Señor, tengo carrito, tengo casita, tengo trabajo, tengo mi pensión. Oiga, debe ser que estoy haciendo las cosas bien. Voy bien, ¿no? Voy bien. Porque dentro del patrón de medida de cómo las falsas doctrinas nos han vendido eso, si usted está bien económicamente, debe ser que está haciendo todo bien. Mis hijos están sanos, mi familia está sana. Voy bien.
Y el engaño de ese tipo de cosas, porque tenemos los ojos puestos en esas cosas, nos termina llevando a un relajamiento y a una indiferencia. Ya no amamos al prójimo, ya ni vamos a la iglesia, por ahí cada 21 días, por ahí cada mes, y es el Día de la Madre, por ahí. Ya no, primero el deporte, primero tengo que ir a subirme en bicicleta hasta por allá. Y yo no, Señor, pues si estuviera haciendo las cosas mal, tú no me estuvieras bendiciendo, porque ese es el error de las falsas doctrinas. Y caímos en una indiferencia, y caímos en un relajo. Y en vez de aumentarse nuestra comunión con Dios y por lo tanto con nuestros hermanos, caímos en un relajamiento espiritual. Y ya ni lo uno ni lo otro. En el mundo, en la iglesia, cuando me acuerdo, de vez en cuando oro, de vez en cuando hago un devocional que me llega por ahí, pastor que me manda un mensaje de texto. Sí. Pilas. Y por último, de eso hay que hablar mucho, pero ya no tenemos tiempo. Orgullo. Por último, no, realmente hay muchas vulnerabilidades, mis amados hermanos. Estoy mencionando algunas como las más relevantes, pero estoy seguro que cada uno, como dice la Escritura, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Pero una de las cosas que también el mayordomo fiel debe tener mucho cuidado es en el orgullo, porque algunas verdades o algunas riquezas que Dios ha puesto en nuestras manos, estoy hablando en todo sentido, pueden volver orgulloso a una persona y se vuelve arrogante. Y a veces cuando va a hablar del evangelio no lo hace con amor, sino lo hace con un tono de juicio y de terror. Entonces uno comúnmente ve a algunos predicadores hablando del evangelio, pero no con el interés de que las personas se salven, sino con el interés de demostrar que él sabe mucho y que los demás no. ¿Me estoy explicando? Nosotros caemos mucho en eso. Le pido perdón a Dios si de pronto su merced se ha sentido así con nosotros. Dios nos guarde de ser orgullosos. El que piense estar firme, pero tenga cuidado que los misterios de Dios en sus manos no lo hagan una persona orgullosa, inalcanzable. Ya no se le puede hablar. Y cualquier error que cometa, ¡pum!, de una para juzgarte y para... La persona arrogante no ha entendido lo que Jesucristo hizo por él. Porque si entendiera lo que Cristo hizo por él, viviría una vida de humildad, de compasión, de gracia, de amor. Póngase de pie, por favor. Pido disculpas por demorarme un poquito más. Hay tanto que decir, mis amados hermanos, y el tiempo es tan poquito. Pero confío en que el Espíritu Santo de Dios está haciendo una obra en ti y en mí, de manera que podamos recordar hoy que somos administradores no solo de cosas ni de personas, sino de los misterios y de las verdades de Dios. La reputación misma de Dios está en nuestras manos. La reputación misma de Dios está en nuestras manos. Somos mayordomos de los misterios de Dios, guardianes activos y también responsables de las grandes verdades de nuestra fe. Y a veces por falta de ser firmes y fieles a esas verdades, es por eso que a veces tenemos las sociedades que tenemos y las complicaciones que tenemos. Hoy, mis amados hermanos, vámonos con un sentido de propósito renovado. Como administradores de los misterios de Dios tenemos una gran tarea, pero no quiero que se vaya como con miedo y con terror, porque a pesar de que tenemos una gran tarea y parece muy difícil, también sabemos que la fidelidad, mis amados, que Dios requiere para la tarea, Él mismo también nos la da. Así que hoy le invito a hacer esa oración. Hoy le invito a postrarse delante del Señor y a decir: Padre, aquí estoy, Señor, delante de ti. Hoy comprendo, recuerdo que soy mayordomo, Señor, de tus verdades, de tu palabra. Como aquellos siervos, Señor, a los cuales tú les has delegado 5, 2. No quiero caer en el error, Señor,
de esconder por miedo o por temor ese talento, Padre Celestial. No quiero caer en el error, Señor, de pensar que a ti no te interesa. No quiero caer en esa tibieza, Señor, por la indiferencia de las diferentes cosas, a causa, Señor, del pecado y de los engaños de la riqueza. Señor, ayúdame, dame esa fidelidad. Espíritu de Dios, satúrame, lléname de tu gloria, lléname de tu poder. Hable así, mi hermano. La sociedad, tu familia, tú mismo, necesitamos mayordomos fieles de los misterios y de las verdades de Dios. Nuestra ciudad, nuestros países, nuestras comunidades están como están porque parte de la razón es porque la iglesia no ha sabido mantenerse fiel a las verdades de Dios. Y a veces le cuesta por miedo levantarse, pararse firme y levantar la bandera de las verdades de Dios. Bien en alto, no importa lo que cueste, no importa las personas que se nos vengan encima, no importa si aún nuestra propia familia. La palabra dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo el Señor te recogerá. Hoy puedas renovar tu compromiso con Dios y con el Espíritu del Señor que está aquí, fluyendo como un mar de fuego y tocando a cada hombre y mujer, joven, señorita, que dice: aquí estoy, Señor, me presento delante de ti, aquí están mis manos. Tal vez no son muchos, Señor, tal vez no tengo demasiadas capacidades, tal vez, qué sé yo, soy frágil, tal vez no soy tan inteligente, tal vez no tengo, pero no se trata de mí, sino como dijo el apóstol Pablo: no es por mí, no es por mí, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para mí no fue en vano. Al contrario, trabajé más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es tu gracia, Señor. Ayúdame a recordarla. Ayúdame a hacerla, Señor, un pilar de mi vida. Ayúdame a comprenderla. Ayúdame a vivir conforme a lo que tú has hecho conmigo, agradecido. Y ayúdame a compartir estas verdades fielmente, de manera que el día que me encuentre contigo, tú me puedas decir, como aquellos siervos: bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Es mi anhelo y mi oración en esta mañana, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Padre, te damos gracias, Señor, esta hora en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz, tu palabra que nos bendice, que nos alimenta, Señor, que también, Padre amado, Señor, nos exhorta, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús, bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia, tu amor y tu misericordia, Padre eterno. Gracias, Señor. Nos gustaría saber si hay alguien que esté por primera vez en la iglesia, alguien que está por primera vez, que levante su mano. ¿Tendremos alguna visita? ¿Alguien que nos visite por primera vez? Queremos bendecirle en esta hora. ¿Habrá alguien? Queremos bendecir también a todos nuestros hermanos. Hay una persona bienvenida, bienvenida, ya conocedora de la palabra, ya conocedora. Amén, bienvenida, bienvenida. Queremos bendecir a todos nuestros hermanos que están allí en YouTube, que están en las redes. Les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús y les queremos invitar para que estén aquí presentes también con nosotros. Iglesia, por favor, tome asiento. Bendecimos a todos nuestros hermanos en el nombre glorioso de Cristo Jesús y se quedan allí en YouTube con nuestros anuncios. Hola, ¿qué tal? Este 29 de julio estaremos celebrando nuestro culto de jóvenes. Vamos a estar hablando sobre la mayordomía y cuáles implicaciones tiene esto en nuestra vida. Recuerda invitar a algún amigo, estaremos todos juntos en la casa de Dios celebrando y siendo muy edificados. ¡Te esperamos! Para Pero de nuevo, hola, ¿qué tal? ¿Sabías que en medio del bullicio y el ajetreo de la vida hay momentos que valen la pena vivir? El miércoles 19 de julio, desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, tienes una cita especial. Únete a nosotros en La Palabra Dice para una experiencia única. Nuestra vigilia congregacional. Es un compromiso. Hola, iglesia, este es el tiempo de Peniel. Octubre 6, 7 y 8 estaremos en La Vega, Cundinamarca.
Tiene un costo de 350,000 pesos y iniciamos este octubre. Entonces, por favor, inscríbase ya. Además, queremos decirle que Peniel es un cara a cara con Dios y por eso necesitamos que usted se inscriba, porque iniciaremos desde septiembre 14, 23 y 30 tendremos nuestro Peniel. Les esperamos a todos. Por favor, inscríbase ya.